Hola, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro, a esta charla de presentación de la práctica continua. Mi nombre es Roxana Gallant, ¿sí? Soy bailarina, investigadora y docente desde el campo de la danza desde hace casi 30 años y soy autora del sistema Naturaleza de la Fuerza en el Cuerpo y la Danza, ¿sí? Hoy nos encontramos el propósito de esta charla es compartirles algunos detalles acerca del proceso de la práctica continua de este año y vamos a tratar de que dure aproximadamente una hora. ¿Sí? Ahí va. El contexto. Las clases de práctica continua, ¿sí?, serán de dos de las ramas del sistema Naturaleza de la Fuerza en el Cuerpo y la Danza. Vamos a tener los martes la práctica de alineación, entrenamiento interior de las fuerzas, y los jueves las clases de biosofía, clásico y misterio. ¿Sí? Bien, si bien esta no es una charla para presentar el sistema ni cada rama, voy a decir brevemente un poquito para que también sigamos como empapándonos, sobre todo quienes todavía no conocen el sistema, un poquito presentarles brevemente qué es naturaleza de la fuerza y un poquito cómo surge. ¿Sí? Este año tenemos también como objetivo hacer videos más extensos acerca bien del sistema completo, qué es, cómo se desarrolla y también de cada una de las ramas. Pero ahora muy breve para meternos en el asunto de la práctica continua. Entonces, mencionar que naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza surge del proceso de muchos años de ejercicio, de investigación en mí misma, como humana, como bailarina, como docente, como gestora de proyectos colectivos, como también gestora y creadora de espacios, entornos para el aprendizaje desde hace casi 30 años. En mi recorrido se tocan estos campos que mencioné, se tocaron casi juntos desde el inicio. Bailar, compartir a otros, eh, pensarme como parte, un pensamiento más transdisciplinar o multidisciplinar, por eso pensarme en colectivos, pensar el entorno en el que puede acontecer nuestros procesos. Entonces, de todo eso es que fue surgiendo este sistema, ¿sí? Entonces, el sistema tiene quizás como uno de sus intereses más fuertes es sumergirse en la construcción del suceso vivo que somos, ¿sí? Entendiendo que la vida es un proceso que se está haciendo en el andar, nos preguntamos cómo participamos de la creación de nuestro ser, de nuestro hacer, de nuestro vivir. ¿Mm? Esta es una de las grandes preguntas, por nuestra participación, ya que no somos algo hecho, ¿cómo nos participamos? ¿Mm? Para esto, Naturaleza de la Fuerza crea procesos de aprendizaje acerca del vivir encarnado. ¿Ok? Es decir, procesos de aprendizaje. Es decir, que el sistema elige como una de sus acciones más potentes la de la educación, la de involucrarse en la plasticidad de lo vivo, de producir cambios y crear nuevas posibilidades. ¿Sí? Y creo que por esto estudiamos, ¿no? Si todo ya estuviera hecho, ¿para qué dedicaríamos tiempo y recursos en aprender? Bueno, a esto es uno de los grandes enfoques, el aprender a aprender, el cómo aprendemos y entrar en esa plasticidad de estarnos construyendo en el andar, ¿sí? Y cuando decimos procesos de aprendizaje acerca de vivir encarnado, ¿m? Me refiero a reconocer específicamente cuáles son los conocimientos que necesitamos para esta especie de vida que tiene cuerpos, que siente, que sienten, que piensan, que pesan, que se vinculan para existir y que entonces son parte de una gran trama de vida, una gran trama de conversaciones, tiempos, acciones, recursos en circulación. ¿Sí? Hay muchos conocimientos en cada campo de lo humano y cuando digo conocimientos acerca
del vivir encarnado no son todos, son algunos que nos permiten justamente esta pregunta por la participación. Y bueno, de esto vamos a charlar mucho. Ahora estamos en esta presentación breve. Entonces, para poder abarcar todo esto, naturaleza de la fuerza, crea prácticas, procedimientos, operatorias, estrategias, espacios de encuentro y entornos para dedicarnos a este estudio del existir aquí en este planeta, ¿sí? Es una cosa enorme y podría ser general, pero la llevamos en un desarrollo nada general, sino muy situado, muy práctico, muy encarnado. Justamente que sea situado, que sea encarnado, perdón, como decía, tiene que ver con que sea situado, tiene que ver con que sea inclusive vivencial, tangible, ¿sí? Hoy quizás suena a títulos grandes, tenemos un montón de textos también y esto que nombro se puede abrir muchísimo y de hecho a eso nos dedicamos, pero me voy a sostener en esta restricción para poder ir a presentar un poco el funcionamiento, cómo vamos a encarar la práctica continua, ¿sí? Yo amo hablar de todo esto y en general me voy por las ramas, por eso estoy en este ejercicio de menos. Posiblemente algunas cosas quedan, sí, como títulos, pero bueno, esta no es la charla para eso. Pueden anotarse lo que les resuene, los que les genere preguntas, inclusive para que abramos más adelante. Bien, sigo. Entonces, el sistema, una de las otras cuestiones importantes a mencionar es que tiene base en la danza, ¿sí? Esta es otra acción elegida como potencia. Tiene que ver con un modo de estar, de pensar y de hacer, ¿sí? Particular también. Tiene que ver con la poesía y el arte, ¿sí? ¿Cómo se puede pensar, preguntar, estudiar desde este orden, ¿sí? Que no es necesariamente narrativo secuencial, por ejemplo, del lenguaje? ¿Qué hace la poesía? Permite pensar de otra forma y la danza creo que nos hace eso. Así que de alguna manera la danza es el campo desde donde fui elegida, digamos, me eligió a mí y yo la elegí a ella, a la danza, y desde ahí surgen, creo que es gracias a la danza que he podido pensar y cuestionar varias cuestiones acerca de lo que damos por sentado, acerca de lo que nos es más común, porque la danza nos permite ese corrimiento de lo funcional, de lo que se tiene que ser, de lo que hay que hacer con el cuerpo, de lo que está bien, lo que es correcto, lo que está mal, de lo que es la postura. En fin, hay un montón de cuestionamientos que gracias a la danza, que insisto, tiene que ver con el arte y la poesía, ¿no? Eh, es que pudieron ser pensados y hoy conforman el sistema. El sistema es muy grande y profundo, como una carrera. De hecho, quienes se forman en lo que es la certificación en el sistema tienen una primera llegada. La primera llegada es ser investigadoras, investigadores en el sistema y son una base de 4 años. Y para formarse como docente es después de eso. O sea que es amplio. Bien, hasta acá sobre qué es un poquito un contexto de qué es naturaleza de la fuerza, ¿sí? Entonces ahora me voy a meter a contar también brevemente acerca de alineación y después de biosofía, ¿sí? Clásico y misterio para tener un hola, ¿sí? A estas prácticas. Bueno, alineación es la rama medular, de médula, del sistema, que está hoy constituida por 9 módulos, ¿sí? Les vamos a enviar también la información de los contenidos de estos módulos porque les va a permitir un poco mm, pispear, eh, ¿por dónde viaja? ¿Cuáles son los conocimientos? Aunque sea a partir de estos títulos, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo que tiene alineación? ¿Sí? Entonces se los vamos a enviar junto con los contenidos del programa de la práctica continua que vamos a tener este año. ¿Mm? El origen de esta práctica de alineación en mí comienza con el método Beamish creado por Philip Beamish. Philip Beamish fue mi maestro, lo conocí a mis 19 años y él, si bien era maestro de ballet con una forma radicalmente diferente de hacer ballet, creó una serie de ejercicios que es desde donde yo inicio y al conocerlo a él y conocer su método, tanto en clásico como en ballet, ¿no?
como en su método, en lo que él hacía, yo tuve un montón de revelaciones, fue un antes y un después. Por ejemplo, tuve una sanación de una lesión operada y demás de rodilla desde hacía años, entonces acá hubo algo, para mí es un antes y un después. Entonces, después, o sea, todo este trabajo de esta práctica no se llamaba alineación, él le llamaba Barrater, yo le nombro alineación cuando volví a Argentina en 1997, y buscaba que no se llame Barrater porque había Barrater y era otra cosa. Y alineación le puse porque es alineación, me imaginé un sistema, ¿sí? Sistema planetario, por ejemplo, que era conexión de partes con partes. Desde ese 1996 se llama así, 97, perdón. Entonces, esta práctica que en mí nació con él se vio afectada por un montón de otras prácticas, danza clásica contemporánea, prácticas somáticas, anatomía, biomecánica, artes marciales, yoga, pranayama, nutrición, entre otros estudios, y especialmente por involucrarme en el vínculo, ¿no?, que hay entre la salud y el despliegue del potencial en gozo y alegría. ¿Mm? Ni desplegar lo que amamos y nos conmueve a costa del sufrimiento material, ni estar haciendo, ¿sí?, en salud, ¿sí?, sin poder desplegar nuestras pasiones. Entonces ahí hay un encuentro muy fuerte. ¿Sí? Entonces, eso, alineación es una práctica de proceso, esto ya lo habrán leído, que se involucra profundamente en la organización de nuestros tejidos físicos, en los hábitos de movilidad y de percepción que dan forma a nuestra corporeidad. ¿Mm? Y esta tarea de reorganización, de pensar nuestra organización postural o espacial, ¿sí?, implica también revisar cómo estamos pensando nuestro entrenamiento y nuestras acciones diarias del vivir. Bien, hasta acá entonces el hola a alineación. ¿Vamos bien? Sí, porque sí, bien. No puedo extenderme demasiado. Y para nombrar Biosofía Clásico y Misterio, es la rama que integra el lenguaje del ballet con el estudio de la biosofía. Biosofía es la contracción o la integración del concepto vida, bio, y sofía, sabiduría. Es decir, cuáles son esos saberes que traemos como vida, esos saberes de la vida más allá del hecho humano, anteriores al hecho humano, ¿sí? Ahí aprender del universo vegetal, mineral, planetario, para hacer una distancia de ciertos saberes que tenemos culturales, ¿no? Entonces, esta rama integra el ballet, como decía, con este estudio de la vida, patrones evolutivos del movimiento y una perspectiva muy contemporánea del cuerpo y la danza, ¿sí? Es un abordaje del cuerpo y del movimiento que potencia la cualidad de lo vivo, de crear e inventar nuevas posibilidades, de ser, mover, estar. Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Se pone justo en esa tensión entre la memoria y la novedad, y de ahí nuestros procesos. Bien. Ok, van a ver que cuando presente los contenidos del año vamos a entrar un poquito más en más aroma de cada una de estas ramas. Entonces, continúo. Yo voy rapidita, pero esto va a quedar grabado, entonces lo van a poder volver a escuchar en caso que necesiten, ¿sí? Bueno, sigo entonces. Ok. Entonces, voy a entrar ahora en cuál es el propósito de la práctica continua, que es a lo que nos vamos a meter durante todo este año, ¿no? Pero para poder contarles los propósitos y el programa de la práctica continua de este año, quiero comentarles brevemente algunos de los alcances o propósitos en los que se involucra el sistema naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza completo. Un poquito ya los dije, pero voy a sintetizarlos. Son como en 3 alcances o 3 capas que tiene el sistema. Uno es un alcance y un interés y un propósito educativo, ¿m? Que implica rehabilitar o crear formas de hacer con esta conciencia biosófica, es decir, con conciencia de la vida que somos. La capacidad que tenemos de inventar es inmensa, ¿sí?
Buenísimo, amamos eso, vamos a inventar, pero necesitamos, por esto que dije antes, como somos también cuerpo, ponernos en relación con ciertas acciones, conservaciones que la vida viene haciendo, ¿sí? Porque somos la vida. Esto tiene que ver con reconocer, de alguna manera, y la vida que somos, reconocer y respetar, potencial, habilitar. ¿M? Entonces se va en el aspecto educativo que trabaja el sistema, que está en cada cosa de lo que hacemos, en cada uno de los módulos, las fases, la información. El aspecto educativo tiene que ver con presentar las bases de conocimiento para reconocer esa vida que somos. ¿A qué digo con biosofía? ¿Cuáles son estrategias para descubrir los propios hábitos y las tendencias, para descubrirnos, ¿no? ¿Cómo estoy participándome? ¿Cómo estoy construida? ¿Mm? Se presentan también referencias para equilibrar las compensaciones, ¿sí? Que derivan luego en inhibiciones del potencial, del movimiento y pueden llegar incluso a lesiones y malestares, ¿sí? Entonces, el ámbito educativo es el primero y es el más profundo al que nos dedicamos, donde más que pensar en qué hacemos, nos dedicamos a trabajar en cómo hacemos lo que hacemos, en los procedimientos de estar haciendo lo que hacemos. ¿Mm? Ok, hay otro alcance del sistema que yo le nombro creativo, que tiene que ver con un enfoque en el despliegue del potencial hacia la creación de formas de vida y de nuestra obra. Ok, con esto me estoy refiriendo a el despliegue, ¿sí? de nuestro potencial en la especificidad a la que nos dedicamos, ¿sí? Se trata de practicar la biosofía, estos conocimientos de lo que somos, de mi propia historia, de la historia colectiva, ¿sí? Estos conocimientos en el despliegue de nuestro potencial, ¿sí? Es otra capa, es cuando nos ponemos ya, no es solo reconocer, estudiar, conocer, sino cuando ya estamos en un trabajo de integración de estos conocimientos en la especificidad de mi propio ser, no hay dos personas iguales, y en la especificidad de aquello a lo que me dedico. Entonces, es otra la dinámica de esta fase. Y hay otro de los propósitos o alcances del sistema que le nombro espiritual o de implicancia social, que tiene que ver con el despliegue de servicio, benevolencia, virtud. Y se refiere a qué fruto aportamos al mundo con nuestro ser y hacer, al desarrollo de lo que somos con una conciencia social y planetaria, es decir, a poner a rodar lo que te pulsa, lo que te apasiona, lo que sos, en algo que es más allá de vos. ¿Sí? Entonces, vamos a equilibrarnos, pero equilibrar en la fase 1, conocer, descubrir, hay algo donde te reorganizás y podés sanar ciertas inhibiciones, ¿sí? Podés tomar estas informaciones en reorganizarte. Después vas creando o llevándolas al despliegue de tu potencial y después es como eso va más allá. Por ejemplo, cuando el pensamiento de la certificación completa en el sistema, la primera fase que es certificación en investigación en el sistema naturaleza, es con que cada quien produce una investigación, la aplicación de lo que fuimos aprendiendo en una investigación propia. Y después está el ejercicio docente, que también es una acción más allá de sí. ¿Sí? Es un pensamiento de amplitud. Bien, entonces, con estos tres alcances en los que trabaja el sistema, les quiero comentar que en principio las clases de práctica continua, ¿sí? Están dirigidas a personas que ya han tenido contacto con el sistema, donde el enfoque de estas prácticas es continuar asimilando la información presentada en los seminarios y pudiendo entrar en otras velocidades y potencias de la práctica. Pero como este año nuevamente se han inscrito un montón de personas nuevas y aún no tenemos otros cursos listos para invitarles, este va a ser un año donde voy a incluir la parte educativa y de alguna manera ir yendo también a incluir la parte creativa, es decir, despliegue del potencial. ¿Sí? Este va a ser el último año, ¿sí? Esperemos, pero va a ser el último año donde voy a permitir que la práctica continua entre en personas nuevas para poder entrar en eso, en otras capas con la práctica continua. ¿Mm?
desde el año que viene la práctica continua se va a organizar en cursos diferenciados por niveles de práctica, es decir, quienes hicieron hasta el módulo 3 pueden acceder a uno de los cursos de práctica continua, quienes hicieron hasta el 7 en otro, y lo mismo con las diferentes fases, y estos van a estar dados por las diferentes docentes. Pero bueno, esto desde el año que viene, para que lo sepan, este año va a ser, siento, muy especial porque voy a hacer entonces un recorrido em, por los 7 módulos, ¿sí? A nivel de los contenidos, ahora se los voy a presentar, donde vamos a trabajar con diversas energías, ¿sí? Va a haber una parte donde ir presentando la parte más educativa, algunos conocimientos. No es igual que los módulos completos porque son muy largos, pero sí hay unas resonancias y pasar por las cuestiones más importantes. Y después también vamos a tener clases que son de integración, de poder circular por los materiales sin explicaciones para sobre todo quienes vienen ya practicando hace más tiempo. ¿Mm? Bien. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Ay, me dio calor. ¿Sí? Ok, así ya entro en los contenidos. Bien. Entonces. Ujú, bien. Entonces, para presentarles los contenidos de este año, voy a compartirles pantalla. De todas maneras, los contenidos se los vamos a mandar también, al final voy a decir esto, Facu se los va a mandar mañana por mail también, con toda la información para que ustedes los puedan leer. Pero creo que a veces ayuda también esto de escuchar un poquito, no solo leer. Entonces, hago esto, voy a pasar brevemente, y, pero después los van a poder leer en detalle, no se preocupen. Bien, entonces esperen que les voy a compartir pantalla. Bien. Mientras les voy contando que los contenidos de la práctica de alineación, esperen que hago lío, devienen de los módulos, de los 9 módulos, pero vamos a usar 7. Son 7 de práctica. Desarrollo. Acá está. Programa. Ahí está. A ver, ahora me dicen si lo ven. No. Ahí voy. Acá están. Dice programa práctica continua 2025. ¿Tienen eso? Sí. Solo necesito que alguien me dé un ok para saber si ya Sí, ustedes ven la pantalla. sí, sí, Genial. se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, digamos, durante el año vamos a ir recorriendo eso, los 7 módulos. Solo recuerden, cada módulo lo presento en un mínimo de 6 sesiones de 3 horas y media cada uno. Esto no va a ser así durante el año, pero sí vamos a recorrer bastante por todos los contenidos. Yo le puse resonancias porque no tiene la misma temporalidad. Entonces vamos a tener, armé ciertos temas por mes. En el primer mes, si es el mes para contactar con los ejercicios y conceptos básicos de alineación, con un enfoque contemplativo, de apertura al sentir y demorar los hábitos de movilidad para contemplar cómo construyen hoy nuestra corporeidad y hacer espacio a otras posibilidades. Es un mes, es quizás el mes un poquito más difícil, el primero, porque vamos a tocar las bases y las bases nos ponen en una demora un poco improductiva para nuestras formas actuales de aprender, que a veces da cierta ansiedad. Y igual me gusta mostrarles el programa para que ustedes tengan también confianza en que vamos a recorrer un montón de materiales a través de ejercicios, exploraciones, conceptos, tanto más filosóficos de conocimiento como también anatómicos. Vamos a ver un montón de cositas. Entonces, acá tenemos las clases del primer mes. Como ven, vamos a tener así 3 clases de contenidos y la cuarta va a ser de integración, donde cada tercera clase me van a poder mandar preguntas inclusive de los contenidos, y cada cuarta clase, además de que vamos a recorrer fluido para que puedan seguir como asimilando, no poner un contenido nuevo, voy a abrir a las dudas que quedaron. ¿Mm? Bien.
En las clases del mes de abril vamos a contactar con los contenidos de los módulos 2 y 3, donde nos adentramos en los gestos que construyen la verticalidad, exploramos los movimientos de la columna vertebral y las tendencias más habituales que desequilibran su organización, ¿sí? Ahí van a ir leyendo después los contenidos. Otra vez tenemos 3 clases de contenidos y la cuarta de integración y abrir a dudas. Las clases del mes de mayo en estas clases vamos a contactar con los contenidos de los módulos 4, 5 y 6, donde nos adentraremos en el estudio de los pies y los brazos, su incidencia en la organización postural y en nuestra danza. Y también exploraremos una de las estrategias históricas más abundantes, que es la curva. Estos van a ser los contenidos del mes de mayo, de nuestro tercer mes de clases. El cuarto mes vamos a continuar profundizando en la práctica de los módulos 1, 4 y 6, con más enfoque en la potencia. Ya ahí vamos nuevamente al miembro superior, a brazos, pero con enfoque en potencia. En la curva que ya construye la espiral y en una de las estrategias más básicas y potentes del sistema, que es el amasado. Bien. Ok, entonces acá llegamos a el primer cuatrimestre con nuestras 16 clases, ¿sí? Vamos a tener el mes de julio, ahora voy a ir al cronograma de descanso y retomamos en agosto. Entonces es un mes de apertura al segundo cuatrimestre donde profundizamos en los contenidos y agregamos algunos elementos más de los módulos 1, 2, 4 y 5. Acá no hago clase de integración porque ya en los mismos recorridos vamos integrando. Este mes no hago. ¿Sí? En el mes de septiembre, nuestro sexto mes, vamos a adentrarnos en los contenidos del módulo 3, donde nos abrimos a la contemplación y el estudio de las cavidades con sus dinámicas voluptuosas y oceánicas. Vamos a ver la caja torácica, la respiración, descondicionar algunos gestos, la pelvis. En fin, ahí van a leer los contenidos. Y a partir de los últimos 2 meses están dedicados al módulo 7. Entonces, este mes nos vamos a adentrar en la observación del sedimento de nuestras formas de hacer y vivir que construyen la organización gestual de nuestra corporeidad. Abrimos el concepto de los circuitos miofaciales y contemplamos 3 arquetipos posturales, ¿sí? Entonces vamos a tener una primer llegada a esto de la postura, la organización antigravitatoria que condensa nuestro gesto de ser, vivir, sentir el mundo y sentirnos a nosotras. Después vamos a trabajar con un tipo de arquetipo y voy a ir explicando de dónde viene también toda esta información. En el mes de noviembre, que es el octavo mes, además de conocer estos arquetipos, vamos a poner toda la información que estuvimos recorriendo en los meses anteriores, digamos, con todo el conocimiento que vamos a tener también de un montón de estrategias, qué pasa con la intervención, retroversión, con un montón de data. Vamos a ponerla en casos. Estos arquetipos serían casos. Nadie es completamente un arquetipo, pero vamos a usarlos para decir, uy, si yo tengo este gesto, ¿cómo me equilibro y cómo potencio esa cualidad? Entonces son clases como si fuera por casos dedicadas a ese arquetipo. Es algo que yo desde hace muchos años hago y que es hacia los finales de año vamos trabajando con preguntas específicas de sucesos que tiene cada estudiante y los ponemos aplicados. Este año elegí esta aplicación que va a dar un montón de info. Bien. Este es el mes de noviembre, donde entramos en 4 arquetipos más. Y vamos a tener una última clase, en vez de 32, son 33, donde vamos a hacer un encuentro de integración y celebración del año compartido. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir. Ahí estamos. Estos serían los contenidos del año de alineación, que esperen que sigo mi machetito para no expandirme demasiado. Ahí voy. Bien. Exacto, que los van a poder leer, ¿sí? Bueno, creo que de esto un poquito hasta acá. Yo siempre doy, además de lo que es la práctica, les propongo
tareas que son algunos ejercicios extra, reflexiones, hay un trabajo muy hacia adentro también, hay lecturas que les voy a recomendar, eso es como va junto con este tránsito, ¿sí? ¿Vamos bien? Les cuento ahora los contenidos de biosofía, ¿sí? Anoten si tienen alguna pregunta, ustedes anótensela que al final yo les doy lugar a que me pregunten lo que necesiten. Bien. Bien, entonces, les voy a también compartir en pantalla para ir a contarles, es un poco diferente. Comparto pantalla. Mm, Los contenidos de biosofía, clásico y misterio. Acá está. Ahí está. A ver. Están acá, ¿no? Dice biosofía, clásico y misterio, práctica continua, modalidad virtual. Sí, ¿verdad? Están ahí. Sí, sí. Sí. Genial, muchas gracias. Entonces, esta práctica, acá va a haber una pequeña síntesis acerca de lo que trabaja. Yo lo trabajo en fases, ¿sí? Porque tiene la complejidad, ahí admito, ahí va. Tiene la complejidad de que trabaja, digamos, con un lenguaje de movimiento que tiende al invento, esto que digo acá, ¿sí? Lo que ocurre es que la movilidad que propone el ballet es una innovación para nuestros tejidos, ¿sí? Entonces no puedo ir súper rápido con eso, porque realmente, digo, casi todo lo que hacemos a nivel humano nos propone una innovación, es decir, ir hacia el aspecto creativo de lo vivo. Como vida somos mucha conservación, vieron que respiramos con el mismo invento que crearon nuestras ancestras, las bacterias, lo seguimos reproduciendo, es genial. O sea, la vida es muy conservadora, pero a la vez no se repite, innova todo el tiempo. Entonces, tenemos que habitar esta tensión entre la memoria y la creatividad, la novedad. Y clásico, más allá de que hace mucho yo dejé de bailar ballet, me interesó mucho porque es una, nos permite encarnar realmente esta tensión muy claramente, y es algo de lo que yo estudié mucho. ¿Cómo poner en relación? Te vas mucho hacia el invento, te lastimas. Te vas mucho hacia la conservación, no creas nuevo, te aburrís, te achanchás y no desplegás la novedad histórica que sos. Entonces tampoco, tenemos que estar en esa tensión. ¿Mm? De esto se trata esta práctica. Entonces, como realmente pide invento para nuestros tejidos, por eso hay tantas lesiones, ¿no? En el campo del ballet, del deporte y de muchas prácticas, es que vamos a ir de a poco. Entonces acá vamos a trabajar por fases, ¿sí? Las primeras 6 clases, ¿sí? Yo los seminarios también los doy por fases, ¿sí? Las primeras 6 clases será una introducción a esta rama y es una introducción a la primera fase, donde ponemos énfasis en el estudio del caminar a través de diversas exploraciones que nos dejarán conectar con cuáles son las operaciones que la vida realiza a través del caminar, y desde estos saberes comenzaremos a sumergirnos en el lenguaje del ballet. Acá vamos a irnos primero para atrás, hacia la conservación, ¿sí? Decir, esta forma de desplazarnos es un recontraestudio de la vida. ¿Qué encontró la vida acá? ¿Cuáles son sus operatorias, sus estrategias, sus procedimientos, sus cualidades? Los necesitamos para que actúen como ADN de nuestros inventos. Entonces vamos a hacer este pasaje. Esto es la primera fase y nos va a tomar 1 mes y medio, ¿sí? 6 clases. La segunda fase nos va a durar hasta el fin del primer cuatrimestre, ¿sí? En esta segunda fase ya nos adentramos más en las partituras de movimiento, que son el estudio, yo siento que es pictórico, trazar el espacio, y además crea lenguaje, le ponen nombres al ballet, es muy interesante. Ese invento de, además de, en un movimiento tiene un nombre, ¿sí? Y un trazo de los que se puede volver, eso es una partitura, ¿sí? Y también de los que se puede seguir creando. Entonces, esto nos sumerge en la posibilidad de entrar en estructuras de movimiento y descubrir, a nuestro ser contemporáneo le cuesta mucho esto, pero hay que volver, ya rompimos todo, ya pasamos por ¿cómo se llama? La posmodernidad, ya está. Ahora hay que ir más allá. Entonces, tenemos que amigarnos con las estructuras que son conservaciones y no, para que no nos asfixien. Pero ¿cómo hacer para que no nos asfixien? ¿Cómo mantener porosa una estructura para que se pueda seguir abriendo? ¿Cómo insistir sin sentir repetición?
Esa es nuestra complejidad de la segunda fase, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en el estudio de las partituras que se preguntan cómo transformamos desde la mismidad, sin cambiar el qué, sino cómo seguir cambiando. También aparece la tecnología de la barra, no sé si conocen clases de ballet, se usa la barra porque es una construcción de un tipo de equilibrio muy inestable. Muy inestable significa que en esa verticalidad tan grande que hay requiere una estabilidad que permita micromovilidades muy altas, ¿sí? Mientras también vamos a seguir creciendo en el lenguaje. La tercera fase, ¿sí? Que va a ser desde el segundo cuatrimestre, desde agosto, hacia mitad del segundo cuatrimestre, vamos a hacer zoom en el estudio del tiempo, en la música, en el bailar con la música, con el tiempo, la literalidad o atmósfera o distancia musical. ¿Sí? Nos vamos a dedicar a escuchar diversos estilos, autores, a bailar, a usar el tiempo y la música específicamente. Esto mientras seguimos creciendo en el estudio del lenguaje del ballet, permitiendo que nuestros tejidos van a tener que habituarse, fortalecerse, estirarse, van a pasar, hay varias cosas. Y la cuarta fase, es más o menos desde mediados del segundo cuatrimestre hasta fin de año, nos vamos a dedicar a integrar tiempo, espacio, trazo y música mientras continuamos ampliando el lenguaje. Y ya vamos a meter estos trazos, estas partituras con un juego mucho más musical y espacial. Es muy largo todo este desarrollo, voy a ver qué les mando del programa, ¿sí? Ya está armado, pero va por acá. Bien, ahí vamos. ¿Vamos bien? Ya no nos falta tanto. A ver cuánto llevo. Esperen, esperen que yo vuelva. Ok, déjenme que miro la hora a ver cómo estamos. Bueno, hace 40, ya voy 40. Bien. Ok, ahora. Creo que otra vez les comparto. Vamos entonces hasta acá los contenidos y quiero hablar del calendario anual de la práctica. De alguna manera en el contenido un poco se vislumbra. Esto también se los vamos a mandar por mail, se los comparto porque quizás visualmente les es un poquito más fácil. Eh, Ahí va. Entonces, ¿cómo va a ser? Ah, esperen que no llegue. Acá estamos. Acá estamos. Ok, el calendario anual de la práctica, se los vamos a enviar por mail. Entonces, vamos a tener, ¿sí? 2 cuatrimestres, vamos a comenzar en marzo y terminar el 3 o el 5, o sea, los primeros días, no, perdón, fin de noviembre. Y vamos a organizar los contenidos de a cuatro clases por cada mes, ¿sí? Nosotras tenemos meses con feriados, meses con 5, entonces ahí va a haber unos detalles que ver. Esto se los voy a mandar, tiene un detalle de esto, buenísimo, el comienzo les tengo que contar. Entonces son 4 clases por mes, ahí lo van a ver con los contenidos. El comienzo pensamos que iba a ser la semana que viene, el 4 de marzo, pero ahí varias estudiantes nos escribieron que es feriado, no nos habíamos dado cuenta que es carnaval, y la verdad es que está bueno que podamos empezar todas juntas, si bien ustedes la pueden hacer en diferido, digamos, entonces vamos a trazar el inicio para que sea un inicio con quienes ya se comprometieron a iniciar, que sea conjunto, ¿sí? Entonces, el inicio va a ser el martes 11 de marzo, y el jueves 13 de marzo. Ahora después explico con biosofía. Este es con calendario de alineación. Entonces vamos a iniciar en marzo, del 11 al 1 de abril. Acá van a verlo completo. En el mes de abril hay un asunto que es que este año yo me propuse viajar poco porque estoy armando mucho material de contenidos en cursos virtuales, textos y demás que está en puerta, pero sí tengo unos pequeños viajes por la Argentina. Entonces en abril voy a estar en San Juan, así que hay una semana que no vamos a tener clase. De todas maneras, ustedes no pierden sus 4 clases por mes, ¿sí? Entonces acá por eso lo van a ver si ven en un cronograma
cómo están organizadas. Entonces tenemos el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes. En julio tenemos un mes de descanso y asimilación de la práctica y después retomamos desde agosto. ¿Sí? Acá está. Vamos a terminar el 25 de noviembre. ¿Ok? Después tenemos el calendario de la práctica de biosofía. Sé que la mayoría de personas hace ambas prácticas, pero bueno, lo armamos también para que cada quien pueda organizarse. Si bien el jueves 6 de marzo podríamos iniciar, hay una relación entre alineación y biosofía, eh, donde la mayoría de años que yo di casi siempre práctica continua en mi vida. Estar dando seminarios desde que estoy fuera de Buenos Aires es desde el 2018, no hace tanto. De estos casi 30 años, la mayoría fueron de clases todos los días y teníamos primero alineación y seguido clásico, 2 horas y 2 horas. Así que, de hecho, las tardes, en un grupo que seguro está por acá, que hicimos muchos años, personas que estamos juntas desde hace muchos años, nos encontramos las de la tarde, a las 6 de la tarde y a veces terminábamos a las 11 de la noche, 5 horas. Entonces, en ese recorrido, sí, porque te va subiendo, subiendo. Entonces, en esa relación, si, como hay varias de ustedes que hacen ambas prácticas, prefiero comenzar el jueves 13 de marzo para que tengamos esa circulación, alineación y después biosofía, ¿sí? Es un poquito más orgánico. Bueno, acá van a tener el calendario, creo que nos va a tocar algún feriado, el del 1 de mayo, ahí lo iremos conversando, ¿sí? Pero este es el cronograma que se los vamos a hablar. Después, contarles, se los mostré rapidito porque se los voy a mandar, ¿sí? Pero para que vean, tenemos siempre en julio descanso y 2 cuatrimestres de 4 clases cada mes y hay una última de cada rama. ¿Sí? Son 33 clases de alineación, 33 de biosofía, que es la de conclusión, ¿sí? De hacer integración, síntesis y hacemos un montón de conversaciones y cositas hacia fin de año. Bien, ok, entonces ya falta poquito. Comentar que la práctica de naturaleza de la fuerza sucede en una dinámica de proceso, un proceso durante todo el año donde vamos recorriendo a nivel práctico y teórico los contenidos de los distintos módulos de alineación y las 4 fases de biosofía. Por este motivo, este año no voy a permitir que se ingrese a mitad de año del proceso. Si alguien ingresa luego de marzo, va a tener que tomar las clases desde el inicio, aunque sean diferido, porque realmente si no es muy difícil acceder. Ya es bastante, como les digo, es bastante complejo acceder. Si no hiciste nada en estas prácticas continuas, y entonces para cuidarles a ustedes y cuidar el material es que va a ser así. Este año se inicia, o sea, hay que hacer el recorrido completo. Sí, esto lo quería también avisar para que lo tengan en cuenta. No hay problema que lo hagan en diferido. Hay personas que inician quizás en mayo y van haciendo en vivo la de los que nos tocan los martes y se hacen en diferido y hacen 2 veces por semana. Ustedes lo ven, pero digamos, tienen que estar en esa secuencia, si no realmente quedan muy afuera. Eh, Tenemos esto que es virtual, ya tenemos complejidades, no le sumemos más, así que quería contarles esto. Después, les voy a contar y también se las vamos a enviar por mail cuáles son las plataformas de las clases, de videos y los tiempos de guardado, ¿sí? Nuestras clases van a suceder vía Zoom, ¿m? Como estamos teniendo ahora. Y para esto vamos a armar un grupo de WhatsApp. Este grupo se va a armar mañana, ¿sí? Con quienes ya se inscribieron. Y en ese grupito voy a estar yo coordinándolo y en todo caso alguna de las docentes que ahora voy a presentar. En este grupito de WhatsApp se comparte el link de acceso y las clases grabadas. Eso en una primera instancia, ¿sí? También van a tener mi mail personal, que es solo para enviarme preguntas respecto de los asuntos pedagógicos. Todo lo que no sea pedagógico, lo que sea de otro tipo de consultas, se siguen manejando a donde se inscribieron, al mail del equipo de coordinación y gestión. Pero lo que es pedagógico van a tener mi mail, ¿sí? Porque yo les voy a pedir que me manden las preguntas, van a haber trabajos que a veces les mando a hacer, informaciones, o cualquier asunto que ustedes necesiten comentarme,
me van a comentar a mi mail personal, que yo se los voy a dar en nuestra primera sesión. ¿Mm? Después, durante el año estamos configurando nuestra plataforma de la escuela virtual. Entonces, durante el año posiblemente ya hagamos un cambio y las clases estén en un aula virtual. Y en ese momento, cuando esto ya esté instalado, les vamos a explicar el funcionamiento que nos va a dar un salto en comodidad, en disponibilidad, en también que puedan conversar más entre ustedes. Pero bueno, cuando llegue ese momento, hacemos reunioncita y les explicamos los procedimientos, ¿sí? Entonces, quienes se inscribieron, les vamos a enviar todo esto. Y quienes aún no concluyeron su inscripción, Facundo hoy les va a enviar en el mail donde se inscribieron en la charla el formulario. Porque todas estas informaciones que estoy mencionando solo se las voy a enviar a quienes se inscribieron, ¿sí? Por último, requerimientos para las clases. Se los voy a enviar, pero quiero que les quede un poquito también en audio, que es otro acceso también a la información. Hay quienes tenemos más afinidad por lo escrito, por lo auditivo, así que vamos a tratar de ir por distintos lados. Los materiales. Bueno, hay algunas que son cosas que son compartidas y otras que son específicas de cada rama, de alineación y de biosofía. Compartido es que tengan un buen parlante, porque pongo linda música, porque se van a mover y van a necesitar escucharme sin estar tan cerca de la pantalla. Consíganse un parlante e investiguen cómo pueden conectarlo a Zoom. Hubo otros años que algunas estudiantes recién a mitad de año se dieron cuenta, acá tengo, la estoy mirando, que no escuchaban por la compu porque no sabían conectarlo. Así que investiguen o les podemos dar ayuda, Facu, cualquier cosa puede dar ayuda de cómo conectar desde el Zoom a sus parlantes para que escuchen lindo. ¿Mm? Para las prácticas de alineación en general van a necesitar un mato, colchoneta para estar cómodas. No es obligatorio, es para si ustedes lo requieren. No siempre lo vamos a usar. Hay veces que no vamos a estar en el piso. Yo voy a explicar esa estrategia de por qué ejercicios en el piso, pero no siempre los vamos a usar. Pero ténganlas a mano, almohadones, vamos a necesitar a veces, ropa cómoda. Ropa cómoda en lo posible, no súper grande, porque yo les miro a través de la pantalla. Hay un montón de detalles que he aprendido a ver aún en la distancia y entonces les puedo hacer una asistencia a veces más cercana. Así que si tienen ropa eh, que no sea tan ancha es mejor. En alineación a veces vamos a usar sillas. Vamos a usar para ambas prácticas un cuaderno, ¿sí? Que yo le llamo diario de viaje para notas personales. Está bueno si dedican uno específico a las prácticas, ¿sí? Inclusive es mejor si tienen uno de cada uno o si es el mismo cuaderno de atrás y de adelante, digamos, porque hay algo que después cuando relean del proceso hay info que se les revela ahí, si está toda salpicada por lugares quizás no amalgama. Entonces, tratar de tener un cuaderno para esto, ¿sí? Para quienes hacen biosofía clásico y misterio, pueden tener medias o zapatillas de ballet, ¿sí? Pero en general usamos también las medias. Ojalá todo el espacio disponible. Vamos a tener quizás una silla, una pared o si tienen para usar como barra, pero esto es, digamos, ya a mitad del primer cuatrimestre. Y bueno, les vamos a mandar todo esto más claro y muy importante que investiguen cómo poner la cámara, ¿sí? Para que yo les pueda ver, que te tomen unos días antes de tratar de ver dónde ponen, cómo lo ponen, con qué soportes, para que estén cómodas en la escucha y cómo poner la cámara, ¿sí? Bueno, hasta aquí la presentación que yo quería hacerles para que tengan esta información. Ahí va bastante bien. Eh, 50 minutos. Ok, gracias. Ahí me van escribiendo. Y un poquito ahora la pregunta, sí, gracias por el aviso, Lorena. Ahí están escribiendo, es esto. Mientras les hablo y les voy a presentar a algunas personas del equipo, les propongo que si tienen dudas, ¿sí? Algo que quieran que yo conteste ahora, o que las escriban en el chat, que va a ser más ordenado que abran los micrófonos. Y en caso que sean muchas, nos queda como registro para poder enviárselas por mail, para poder armar un nuevo videito con sus dudas. Así que tómense un momentito, voy a dar unos minutos de que escriban sus dudas mientras les presento
A ver quiénes están. Bueno, estas clases, este año posiblemente las dé casi todas yo, pero este es nuestro cuarto año de práctica continua en alineación y el tercero en biosofía. Y muchas de estas clases, algunas de estas clases fueron compartidas por algunas docentes del sistema, mayormente Mercedes Clodevil, que está ahí. No sé si te querés saludar, presentar. Está saludando ahí. Entonces, algunas clases, quienes ya vienen tomando, saben que las da nuestra querida Memi, ¿sí? Que viene trabajando con Naturaleza de la Fuerza desde 2011, 2012. Ya son 13 años, 14 años, bastante. ¿Sí? Y es docente del sistema. Han dado otras docentes, Valentina Viani, Valentina Gallo, Mariano de los Ríos, Soledad Gutiérrez, en el momento dio Laura. ¿Sí? Este año, por este motivo de que va a ser con mucho enfoque también educativo, no solo de práctica continua, posiblemente las de todas yo. ¿Mm? Y también les quiero presentar a Facundo, que está ahí, que seguro han hablado con él. Él hace la coordinación general de gestión, ¿sí? Y, bien, y es mi esposo y compañero de vida además también. Así que también cualquier consulta también pueden hacer ahí. Entonces, voy a mirar el chat por si hay alguna duda. Quienes estén viendo. Perfecto, ahí está. Ok. Quienes están en diferido, si surgió alguna duda, nos las pueden enviar al mail, eh, al mismo que se inscribieron a la práctica continua, y ahí, si es pedagógica, me la van a derivar a mí o a alguna de las docentes, y si es organizativa, ahí Facundo y alguien más del equipo les va a responder. Bueno, parece que no hay duda, fui clarísima. Es el primer año que hago esta charla y bueno, de alguna manera como sistema, yo les charlo un ratito mientras veo a ver si se animan a hacer alguna pregunta, si les surge. Contarles que el sistema viene realmente de la exploración, de la pregunta, por eso tardó tantos años y de mucho caos. Yo no armaba las clases, estaba ahí la mayor parte del tiempo. Pero algo como hace la vida, del flujo, caos, hay cosas que empieza a conservar, ¿no? Y esas que conserva, que empiezan a sedimentar, permite un nuevo orden de creatividad, ¿sí? Y así el sistema se viene sedimentando, sedimentando, sedimentando. Es mi primer año que doy una charla para aclarar cosas que después es un caos durante el año, así que estoy muy contenta. Es también el primer año que hago un programa tan detallado donde tengo un nuevo desafío que es armé clase por clase, es el primer año, tan así, ahora cuento cómo fue el anterior, eh, donde el desafío ahora es cómo esta información que está armada a lo largo de estas 33 clases de cada rama, em, cómo mantienen su escucha con lo que nos pasa. Entonces, ese va a ser el gran desafío. Pero me parece que es interesante, porque antes yo estuve, uy, Romy está llegando ahora, a pura escucha. Nunca es a pura porque uno siempre tiene antecedentes, o sea, no es 100% real, pero sí mayormente ahí. Y también contarles el año pasado lo que fue armé un primer programa, fue mi primer año de programa, pero era muy flexible, lo iba moviendo, pero sí teníamos asuntos, solo que no tenían fecha. Así que bueno, para contarles cómo el sistema se viene construyendo, sedimentando y así permitiendo también alcances nuevos, ¿sí? A veces, esto que les decía de la estructura, a veces pensamos que aprender o lo creativo está siempre en innovar, y cuando conservas algo, la innovación entra en otra, es otro tipo de innovación. Así que también es interesante, no podemos zafar de crear. Así que nos ponemos en esa tensión. Bueno, así también se fue armando el sistema, ¿no? Gracias a esa tensión entre conservar y al mismo tiempo que lo conservado no condicione a lo que hay ahí. Como les digo en las clases, yo trato de saber lo menos posible cuando me vinculo con una persona, ya sea en un proceso de aprendizaje, despliegue del potencial o de salud, trato de saber lo menos posible. Y ahí llegué a las referencias que les voy a compartir, que son lo más básicas que puedo encontrar para saber algo, pero no saberlo todo, porque es imposible, pero entonces para tener muy despierta la escucha a la singularidad del presente y de cada persona. Bueno,
Acá veo dos preguntitas. Bien, entonces, voy a leerlas. Dice, buenas, ¿conviene tomar ambas prácticas o enfocar en una? Genial. Buenísimo. Mira, yo creo que el sistema se fue de este caos que digo, se fue organizando en estas distintas ramas. Entonces, de alguna manera, cada rama revela una parte de esta globalidad que es naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza. Por ejemplo, al principio yo daba clases de un poquito de cada cosa. Y después fue creciendo tanto que, por ejemplo, tuve que dar alineación separado de mapa del cuerpo. Mapa del cuerpo emergió de alineación. Clásico se fue llamando clásicos de una mirada contemporánea, después biosofía, porque, bueno, de alguna manera en este crecer se profundizó. Entonces, cuando tomas una parte es muy gorda en su profundidad, pero por ahí no te abre a otras exploraciones y otras cosas. ¿Quién me escribió esto? Mai. Em, que están en las otras ramas. Entonces, de alguna manera, cada rama conversa con la otra, porque son parte de una perspectiva del cuerpo, el movimiento, la vida, lo humano. Entonces, yo recomiendo tomar las dos. Sé que a veces hay personas que el lenguaje de clásico del ballet les choca. Me pasó también en todo mi recorrido que mucha gente que no le gustaba para nada el ballet me diga que estaba muy peleada con clásico, después lo terminé súper amando, peleada porque bailó y no le gustó o peleada porque era muy contemporánea y tenía muchos prejuicios respecto de la estética del ballet. Así que yo te diría que podés, que si querés comenzar y probar con las dos, quizás puedes hacer unos meses y después si ves que alguna de las dos no es para vos, dejarla. Pero sí, si tu pregunta va en que si te va a dispersar hacer una o la otra, no creo que te disperse. No creo, viste, que por lo enfocar que mencionas. Cada una estamos hablando de un mismo paradigma y cada una te va a dar información de lo mismo, entonces se complementan, no te juega en contra, quiero decir, no te vas a volver loca con que son cosas muy distintas. No sé, Memi, si te parece mencionar algo de esta pregunta. No, lo que pienso es que coincido con lo que decís y que de hecho en mi experiencia y en experiencia de compañeras, digamos, que han transitado el sistema, hay la práctica de biosofía te regala preguntas o pistas más específicas para transitar lo de alineación y viceversa. Casi que son dos patas del mismo bicho, ¿no? Que tiene más patas, algo así. Dice, gracias, muy claro, gracias, May. Sí, buenísimo. De hecho, como ahora es muy gordo el sistema, cada módulo tiene su complejidad porque a veces es muy liviano. Bueno, como estoy esto, como hago este estudio, después equilibro con este otro estudio, con este otro estudio, pero ahora como cada rama es muy profunda en sí misma, a veces es, wow, muy de lo mismo. Entonces realmente aliviana tomar otra de las ramas. Si bien, digamos, tiene muchos contenidos cada una de las ramas, muchas estrategias de exploración, de estudio de movimiento, de conceptos, de escucha, hay un montón de estrategias para sostener vivo el disfrute, el gozo, la curiosidad. Me la paso estudiando también eso, cómo persistimos estudiando con alegría, ¿no? Pero también entrar en profundidad también es muy importante poder tocar un poquito el aburrimiento, porque hay a veces como la atención, estamos muy habituadas a algo de afuera muy lleno. Entonces, cuando nos bajamos de la info que viene de afuera, realmente aparece, vamos a tener que tocar zonas incómodas, de aburrimiento, de no entender, que para mí hay un jugo porque empezás a modular, es como a esas otras pequeñas voces, esos otros movimientos que no escuchas, esos otros deseos, esas otras atenciones, no solo los, los deseos fuertes o los sentidos al palo, sino cómo es estar en plenitud, escuchando otros sabores, otros perfumes, otras texturas. O sea, no vamos a poder, yo hago un montón de intentos para que vayamos con alegría, gozo, disfrute, pero posiblemente nos metamos en algunas barrosidades. Pero sí, recomiendo tomar ambas. Muy bueno. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta.
Roxy, yo quería sumar un comentario que se acerca bastante a esto. El soporte virtual tiene este regalo de que podés estar sincrónicamente o asincrónicamente, ¿no? Y ambas posibilidades son hermosísimas, pero en la virtualidad, qué importante en las experiencias que hemos tenido en los años anteriores, qué importante. Qué importante se siente en lo personal y como grupo llegar a tiempo a la práctica virtual de manera sincrónica. Pareciera que no, pero hay algo de las presencias que trascienden las pantallas y se arma una experiencia muy grupal, aunque cada uno esté en su propio trip, en su propio ambiente, ¿no? Es como que no es lo mismo que si estar que no estar. Y después para colmo tenés ese regalo de poder, la podés volver a repetir en otro momento, pero ese del juntos en tiempo, espacio concreto, tiene mucha vitalidad y se siente. Quería sumar eso. Muy genial, Memi, muchísimas gracias. Sí, hermoso. Re importante, hay algo, de hecho yo les estoy mirando un montón, estamos compartiendo tanto de la grupalidad, lo dicen todos estos años, fue una sorpresa para nosotras lo virtual, porque de hecho decíamos, se viene la compañía, había una sensación de estar juntas, bailando, moviendo, hermosa. Por supuesto que está la opción del diferido para quienes no puedan, pero quienes pueden, hay algo de la fuerza grupal, lleguen a tiempo, prepárense, porque arma ese energético que de verdad estamos, se ve, en conexión muy real y se siente, se siente. Por supuesto, si nunca hiciste en virtual, vas a tener un tiempo de regulación, ¿sí? Ténganle un poquito de paciencia, pero con el tiempo arman esta posibilidad también. ¿M? No es lo mismo que presencial, es diferente, cada regala algo distinto. Presencial hay mucho trabajo en el toque, que es muy característico de mi ser docente, el toque y desde ahí, pero como el sistema es tan gordo, tan amplio, hay mucha capa que podemos hacer desde acá. Entonces, cuando nos encontremos en vivo, ya hay mucho que está digerido. Entonces, les ayuda realmente que después la práctica en vivo les dé mucha más data que si no hicieron esto. Entonces, tratar de llegar para el ritual de compartir juntas, juntos. Y algo que iba a decir, van a estar las prácticas para repetir todo el cuatrimestre. Y eso es precioso y pasa mucho. Que hacen la que es hacemos juntas y después pueden volver a verla, tomar nota, repetir, ¿sí? Y esto también va a ser el último año que sea así, porque después van a estar los cursos completos donde puedan tener esta info y la práctica continua va a ser práctica continua. Acá tengo una pregunta linda también. Entonces, vamos bien. Lorena, para quienes nunca bailamos clásicos ni otro tipo de baile, ¿es muy complejo hacer ambas? Si he hecho alineación online con vos hace unos años. Ah, sí he hecho alineación. Genial, Lorena. Bueno, mira, el recorrido, acá por eso quería esta charla. Tengo alumnas que vienen haciendo clásico, biosofía clásico y misterio hace unos años y ya terminamos muy lindo con muchas secuencias y la mayoría no sabía nada. Y les tuve que decir que este año nuevamente tengo que empezar de cero. Entonces, vamos a hacer un proceso muy orgánico donde en principio vas a poder perfectamente, vamos a ir llegando a las complejidades, como dije, en proceso, y supongamos que más adelante hay algo en tu atención o tu cuerpo que no te deja, lo podemos conversar y quizás no seguís esta de clásico, pero en principio la mayoría de personas arrancan biosofía clásico y misterio sin tener conocimiento de ballet previo, así que podrías perfectamente, ¿eh? ¿No? ¿Qué opinas, Memi? ¿Algo más de esto? Vos entrale, ¿eh? No, Así que sí, podés. lo que nombramos muchas veces, que las que veníamos de más lenguaje curtido en el ballet, a veces tenían otras complicaciones que los que empezaban desde cero. Así que Sí, sí, porque realmente tiene una forma de hacerse muy diferente. em, que a veces quienes tenemos más práctica en ballet tenemos que deconstruir y después volver a armar. Pero no haber hecho después, cuando vamos avanzando en las partituras, en las secuencias, digamos, de movimiento, tiene esa complejidad que no tenés eso, y hay algo en los tejidos, ¿no? Que se va armando y construyendo. Pero lo iremos armando de a poco y en caso que te sea muy complejo, ahí lo conversaremos. El principio es bien, la primera fase
va entrando realmente de a poco al lenguaje. De hecho, fui desarrollando un montón de estrategias para eso, justamente, para entender esta relación entre estos modos más ancestrales que tenemos, ¿sí? Recuperarlos y desde ahí entrarle al lenguaje, para que sea lo más salud como un estar en gozo también material. Así que vamos a ir hacia ahí. Bueno, ok, no sé, parece que ya estamos de preguntas, no, no hay más por ahora. Y quisiera que no sea demasiado largo eso para quienes después la vean, que no se les haga un choclazo que no quieran ver, hay varias personas. Así que me parece que estamos hasta acá, ¿sí? Bueno, sí, estaba dando estos segunditos por si alguien quería mencionar algo. Bueno, entonces, agradecerles mucho el encuentro de hoy, espero que les haya servido. Gracias a esta información. Cualquier duda nos la mandan por mail y eso, Facu les va a mandar para poder inscribirse, genial, con todas las informaciones que yo les estuve mostrando, las tenemos armadas para que las vean y espero que tengamos un hermoso año de práctica continua y, y eso, y mucha danza. Bueno, qué alegría. Ahí veo a un estudiante de Ramiro. Esto es emocionante. Con Ramiro nos conocemos desde el año 2000 o antes, porque no sé si estaban. 2000. Dios mío, 2025. Qué felicidad. Hola, Rami. Es un gusto encontrarte. Me pasa esto ya. Tuve este año, el año pasado viajé, viajé a dar unos cursos en Europa y entre esos pasé un día a un centro en Bruselas y venían alumnas yo te conozco de acá, vos de la compañía. No, 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 ya esto es tremendo, son muchos años. Así que muy lindo esto Sí, de los reencuentros. Bueno, bueno, y bueno, y una alegría también que se sigan integrando personas que todavía no nos conocíamos. Bueno, muchísimas gracias por hoy y cualquier cosa ahí estamos, ¿eh? Que tengan lindo día y buena semana. gracias. La semana que viene no, la otra ya nos encontramos. Gracias. Adiós. Mua.